El pasaje para la predicación de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, los versículos del 6 al 9. Y la palabra de Dios dice así: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Dios les bendiga, hermanos. Una bendición una vez más reflexionar juntos en la palabra de nuestro Dios. Les invito a mantener nuestras Biblias abiertas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 6 al versículo número 9. Nuestro tema es el lugar de los pequeños en las relaciones del reino. La ética bíblica es una ética relacional. Tiene que ver con las personas, la persona de Dios y la persona humana, más que con principios abstractos. El Decálogo es el testimonio más claro de esta realidad, pues consagra su primera tabla a la relación del hombre con Dios y la segunda tabla a la relación del hombre con el hombre. Aunque la ley en general y el Decálogo en particular son 2 de los más grandes dones que Dios ha dado a la humanidad, de ninguna manera fueron los primeros. Mucho antes de que Dios revelara a los hombres su palabra, les dio al prójimo, a su semejante, y con él un cúmulo de bienes inefables: la bendición de amar, de ser amado, el sentido de identidad, de pertenencia, de trascendencia, etc. La interacción con el prójimo posibilita el desarrollo pleno de los seres humanos. La familia ha sido diseñada, entre otras cosas, para que en el trato con los padres aprendamos a relacionarnos con la autoridad, para que en el trato con los hermanos aprendamos a interactuar con nuestros iguales, pero también para que en el trato con los débiles podamos actuar como guardas de nuestro hermano, podamos cuidar a aquellos que han sido puestos bajo nuestra protección. No es casualidad entonces que el maestro introdujera el tema de los niños después de hablar del divorcio, en Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12, seguramente porque los niños son las víctimas predilectas de la destrucción de la familia. Por todo lo anterior, el Señor Jesús habló acerca del lugar de los pequeños en las relaciones del reino. ¿Quiénes son esos pequeños? ¿Cuáles son nuestros deberes para con ellos? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. En primer lugar, el texto nos dice que debemos amarlos. Como ocurre en español, en la lengua del Nuevo Testamento, la palabra pequeño, mikros, expresa una distinción valorativa con respecto a las cosas y a los seres animados. En la Biblia describe, por ejemplo, a la lumbrera pequeña que señorea la noche, según Génesis 1:16, a las personas de corta estatura como Zaqueo, Lucas 19:3, a los niños, Isaías 11:6, a las personas insignificantes como Saúl antes de que fuese ungido como rey de Israel, 1 Samuel 15. En el terreno religioso, entre los rabinos del tiempo del Nuevo Testamento, pequeño denominaba a un discípulo inmaduro, a un neófito, como lo llamaba San Pablo. Se suponía que la experiencia era determinante en la calidad de su enseñanza, y es la razón por la que Rabí Yosef ben Yehudá decía: el que aprende de menores a quien se parece al que come uvas verdes y bebe vino de lagar, el que aprende de anciano a quien se parece al que come uvas maduras y bebe vino añejo. Pero en el Evangelio la pequeñez tiene un sentido más bien moral. Denomina una inocencia que demanda protección especial, de donde el creyente maduro es responsable de proteger y edificar con su conducta al hermano pequeño, sin importar si es un niño o un nuevo creyente. Pero regresando a nuestro texto, ante la controversia sobre quién de los 12 sería el más grande en el reino,
el Señor llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, diciendo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Mateo 18, del 1 al 4. Una tradición del siglo IX después de Cristo afirma que este niño era Ignacio de Antioquía, futuro discípulo del apóstol San Juan y su sucesor como obispo en la iglesia de Éfeso. Ignacio fue apodado Theóforos, que significa llevado por Dios, porque se decía había sido cargado por Cristo. A pesar del romanticismo de esta leyenda, cronológicamente hablando es imposible. Es verdad que Ignacio fue un hombre fiel hasta el martirio, que hizo honor a su nombre. Ignacio se deriva de ignis, fuego, y ciertamente fue un hombre de una fe ardiente, pero el texto del Evangelio no dice nada sobre la identidad de ese niño. Otros más afirman que debe haberse tratado de alguno de los hijos del apóstol San Pedro, pero seguramente el niño en cuestión era un niño cualquiera, un niño de la calle, un chico que no sería, por cierto, un ejemplo de inocencia, de pureza o perfección moral. Lo que el maestro estaba indicando no era la dignidad de la criatura, sino justamente todo lo contrario, su humildad y hasta su insignificancia. En general, en la antigüedad el niño era un ser débil, sin pretensiones, alguien cuya humildad se derivaba de su posición social más que de su carácter personal. En el pueblo judío, la educación y el sustento de los niños era responsabilidad familiar, una responsabilidad de los padres, aunque en los hechos asumían dos posturas extremas ante la adopción infantil. Por un lado, los judíos ortodoxos evitaban la adopción de niños huérfanos o de padres desconocidos por el riesgo de que pertenecieran a algunos de los pueblos impedidos para entrar en la congregación de Israel, según el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículos 1 al versículo número 8. Dichos niños eran clasificados como de origen sospechoso, y en el otro extremo, los esenios tenían la práctica, dice Flavio Josefo, el historiador, de adoptar a niños de otros a una edad todavía muy temprana para transmitirles sus enseñanzas, los consideraban como de su familia y los adaptaban a sus costumbres. Dado que el principal propósito del matrimonio judío es la procreación y que los esenios practicaban una estricta abstinencia sexual por motivos de pureza ritual, es obvio que su interés en los niños era por razones proselitistas. Pero en ambos casos, la pureza ritual era determinante en la actitud ante los niños en estado de vulnerabilidad. Como hijo de su pueblo y de su tiempo, el Señor Jesús participaba de la proverbial preocupación judía por la formación de los niños en el temor de Dios, pero su interés por ellos no era sectario como el de los esenios. Se interesaban los niños por ellos mismos. Al margen de cuestiones de pureza ritual, los incluía en el reino y los declaraba también sus herederos, como en Mateo capítulo 19, versículo 14. Los apreciaba simplemente por ser criaturas de Dios, seres creados a su imagen y semejanza, que estaban bajo el amparo del precepto del amor al prójimo que encontramos en Levítico 19:18, de un amor que, dada la condición de los pequeños, se encarna en una protección especial. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando del lugar de los niños en las relaciones del reino, y lo segundo que nos enseña nuestro pasaje es que debemos protegerlos. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo es de capital importancia para la ética cristiana, pues trata de las cualidades que deben caracterizar a un creyente. Es un verdadero código de disciplina eclesiástica, un virtual patrón de conducta para los súbditos del reino. En este capítulo el maestro habló de los valores que deben seguir al discípulo: la humildad, la solidaridad, el espíritu de perdón y la responsabilidad. Sobre esta última el Señor dijo que el pecado más grande es enseñar a otro pecar, sobre todo si ese otro es alguien débil, más joven o menos experimentado. La advertencia del Señor contra aquellos a lo que hoy llamamos abuso es sumamente severa. Él dijo al abusador: mejor le fuera colgarse al cuello una piedra de molino y que se hundiese en el fondo del mar. Mateo 18:6. Esta advertencia es sumamente grave
pero no debemos olvidar que fue dirigida a los cristianos, a los 12, y con ellos a toda la congregación, a toda la iglesia, pues su condición de discípulos no los exime automáticamente de esta clase de problemas. Pero, ¿qué es concretamente el abuso infantil? El abuso es definido como toda acción u omisión que interfiere negativamente en el sano desarrollo físico, psicológico o sexual de un niño o de un adolescente. Pero cuidado, el abuso no distingue de género, de clases sociales, niveles educativos, y tampoco es un problema exclusivo de nuestro tiempo ni de personas con patologías o desviaciones sexuales. Tampoco se limita a un grupo religioso. Es vergonzoso hablar de esto, pero es mejor exponerlo que callarlo, porque como declaraban nuestras abuelas, el que calla otorga. En los Estados Unidos, los bautistas del sur hablan de unos 700 casos de abuso cometidos en su país, en Estados Unidos, durante las últimas 2 décadas más o menos. En los 61 años de historia de nuestra Convención Bautista Suriel, solo una persona ha sido acusada y sentenciada por abuso, ocurrido en 2016. Pero en esta ocasión, ni la iglesia local, ni los líderes de la convención, ni la alianza de pastores hicieron nada para encubrir al abusador. Todo lo contrario. Es el único caso conocido entre nosotros, pero la cuestión no es si un caso es mucho o poco. Un solo caso es demasiado. El camino hacia una conciencia de la vulnerabilidad de los niños y la responsabilidad de protegerlos ha sido larga y penosa. Todavía, en los primeros siglos del cristianismo, concretamente en Roma, cuando una persona no quería a un niño, simplemente, entre comillas, lo exponía, es decir, lo colocaba a las orillas del Tíber, en la columna lactaria, etc., para que quien lo deseara lo tomara para destinarlos a los fines que mejor le pareciera: adopción, pedofilia, prostitución, esclavitud, etc. Junto con otros padres eclesiásticos, Atenágoras de Atenas alzó su voz contra el abuso infantil, en el que incluía el aborto y la exposición. Atenágoras dijo: nosotros afirmamos que los que intentan el aborto cometen un homicidio por el que tendrán que dar cuentas a Dios. No debemos exponer a los nacidos, porque creemos que exponer a los hijos es matarlos y es quitarle la vida de alguien que ha sido creado. Sin embargo, en general la actitud cristiana era más bien reactiva. Se limitaba a tratar de paliar el abuso infantil con su influencia moral, rescatando a los niños expuestos y destinándolos a la instrucción cristiana o a la vida religiosa. Desde el reinado de Constantino se otorgó el estatus de hombres libres a los niños expósitos, a los niños expuestos, pero las primeras leyes concretas contra el infanticidio fueron promulgadas hasta el declive del Imperio Romano. Sin embargo, no sería sino hasta el siglo XX cuando se adquirió una verdadera conciencia social del problema. Resulta sintomático que los sabios de Israel digan: los nietos son un regalo de Dios a los abuelos por no haber matado a sus hijos. Y esto no es exagerado. Antes de 1874, en Estados Unidos, los niños podían ser golpeados, matados de hambre, encerrados, sin que hubiera una ley que los protegiera. Hasta ese tiempo, a nadie se le había ocurrido que los niños necesitaban leyes especiales para protegerlos, pues se suponía que era una sociedad cristiana y civilizada. Fue después del caso de Mary Ellen Wilson que la Sociedad Protectora de Animales intervino en defensa de la niña, alegando que cuando menos ella era un animal. Tal vez los siguientes números ya sean obsoletos, ya sean parte de la prehistoria, pero hasta donde se sabe, cuando menos 6 millones de menores son objetos de agresiones severas en América Latina y 80,000 mueren cada año en violencia que se presenta al interior de la familia. Pero las cosas no terminan aquí. Según la ONU, la Red Mundial de Prostitución Infantil abarca cuando menos 100 millones de menores.
un menor se suma anualmente a ese circuito. Solo en Asia son prostituidos cerca de 1 millón de menores, 500,000 en Brasil, 40,000 vendidos por año. Solo en India, entre 270,000 y 400,000 menores se prostituyen cada año. En Tailandia la prostitución afecta a 80,000 menores, de las cuales 60,000 no alcanzan ni los 13 años. En Indonesia, las mujeres son explotadas sexualmente y el 20% de ellas son menores de edad. En México se habla de 250,000 explotados sexualmente, el 80% de ellos menores. Y aquí tengo que decir con dolor que según un informe de una estudiante de la Facultad de Sociología, en Querétaro existe prostitución infantil y lugares donde las niñas grandes son de 6 años. Y en América Latina, una niña puede venderse entre $100 y $200. En Estados Unidos y Canadá las cifras alcanzan 100,000 niños. Cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales a lugares que promueven precisamente prostitución infantil. Un 20% de los viajeros reconocen que buscan sexo en sus desplazamientos, de los cuales el 3% confiesan tendencias pedófilas. Esto supone más de 3 millones de personas. Más del 30% de los consumidores de pornografía infantil terminan practicando lo que ven en sus revistas o videos e intentan plasmarlo en fotos y en videos. El turismo sexual infantil mueve más de $5,000 millones por año. Espero que estos números no sean vistos como información de mal gusto, que no nos muevan a decirle a Cristo como el gran inquisidor de Dostoyevsky: ¿por qué has venido a molestarnos? Nos perturbas y bien lo sabes. Digo esto porque el abuso infantil es una realidad tan perturbadora que existen mecanismos culturales que de forma inconsciente o deliberada intentan negarlo, minimizarlo, racionalizarlo o distorsionarlo. Incluso se suele echar mano de la bajeza de culpar a las propias víctimas de seducir a los pedófilos, pero seguramente una de las mejores formas de sensibilizarnos ante o cualquier otro problema es poner el rostro de nuestros niños o de nuestros seres amados en las víctimas del abuso. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje. Estamos hablando del lugar de los menores en las relaciones del reino y el Señor Jesús nos enseña que debemos imitarlos. Paradójicamente, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como señalamos anteriormente, en general, en la antigüedad el niño era un ser débil, sin pretensiones, alguien cuya humildad se deriva de su posición social más que de su carácter personal. La posición de los niños era semejante a la de los pobres en el Evangelio de Mateo. Era idéntica a la de los miserables que debían contentarse con lo que recibían o con lo que se les quisiera ofrecer. El llamado a volverse y hacerse como niños no exige entonces cultivar un sueño de inocencia infantil, sino renunciar a las pretensiones de grandeza. El verbo volverse, la palabra estrefo, no significa volver al punto de partida, significa voltear o cambiar de dirección, como cuando Pablo y Bernabé se volvieron a los gentiles, es decir, optaron por un ministerio a los no judíos, como encontramos en Hechos 13:46. Los discípulos debían entonces dar un giro a su concepto de grandeza. Se trataba de un cambio consciente no solo de conducta, sino de orientación fundamental. No es un asunto de volver a la infancia, cosa ciertamente imposible, sino de optar voluntariamente por la fe sencilla, la confianza, la obediencia, la humildad que un niño ejemplifica. La inocencia de los niños es proverbial. Se cuenta de un chico que asustado preguntó a su tío en la puerta del templo: «Tío, ¿tú también le tienes miedo al Malamén?». El tío preguntó extrañado: «¿A quién?». «Al Malamén», respondió el niño.
Entonces el tío volvió a preguntar: ¿y quién es ese? El niño respondió: no sé, pero hace un rato los hermanos estaban pidiendo: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mientras preparaba esta reflexión, tuve la oportunidad de leer un documento publicado por los adherentes de cierto grupo religioso en el que muchos de sus ministros han sido acusados de pederastia. Dicho documento, titulado 10 mitos sobre la pedofilia, es realmente una apología, un escrito en apoyo a sus ministros. Los argumentos con los que descalifican, entre comillas, a los mitos de la pedofilia son de esos que sirven para convencer a los convencidos, porque siempre será más fácil negar, minimizar o distorsionar un problema de esta naturaleza que enfrentarlo sinceramente. Cuando se minimiza o distorsiona la realidad del abuso, no solo se promueve la impunidad, sino que se declara abiertamente que el prestigio institucional es más importante que la verdad y la vida de sus fieles. Se demuestra que el corazón del hombre está donde está su tesoro, que la reputación de una jerarquía es mucho más valiosa que la integridad y el bienestar de aquellos que se han puesto bajo su cuidado. Trágicamente, cuando se intenta salvar la honra a cualquier precio, se actúa como aquel cuya casa se está quemando y trata de salvar las cortinas. El Señor Jesús pensaba muy diferente. Para él, la humildad y la sencillez de un niño era la verdadera medida de la grandeza cristiana. Lejos de enseñar a los suyos a buscar su propia vindicación, llamaba bienaventurados a los perseguidos. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Y él sabía, por experiencia propia, que una forma de persecución es la injuria. Solo que limitaba su promesa de sufrimiento al que padecía por causa de la justicia, es decir, sufrimiento por la fidelidad a los preceptos de Dios. Así que todo el que quiere envolverse en la bienaventuranza debe asegurarse que cuando sufra lo haga realmente por fidelidad al Evangelio, porque hacerse pasear por perseguido es ya un truco muy viejo. Pedro fue un paso más allá incluso al decir: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Como conclusión, a finales del siglo XV, enseñaba en la ciudad alemana de Magdeburg, en Magdeburgo, un profesor llamado Johann Trebonius. El profesor tenía una costumbre muy extraña para su época. Además de negarse a usar la capa y la toga magisteriales, al entrar al salón de clases se descubría ante sus pequeños alumnos en señal de respeto. Cuando alguien le preguntó por su conducta, Trebonius respondió: hay entre los jóvenes a los que Dios hará líderes del pueblo, doctores, jueces, etc. Aunque todavía no se ven las insignias de su dignidad, es justo que los tratemos con respeto. Y tenía razón. Uno de esos niños se llamaba Martín Lutero. Pero el amor y el respeto a los niños debe ir más allá del hecho de quitarse el sombrero frente a ellos. No se trata de una concesión graciosa, ni siquiera de que los niños nos agraden o no. Se sabe de iglesias cuyos ministros, entre comillas, suelen ser muy apostólicos en su trato con los niños, es decir, los quieren lejos o al menos calladitos, como en Lucas 18:15. El respeto a los niños es un asunto de derechos y obligaciones. No es cuestión de sentir compasión por ellos, tampoco de tratar de explicar el sufrimiento de muchos de ellos, como hacen algunos chiflados, diciendo que se debe a alguna maldición heredada o a una atadura. Pensar así nos coloca en los ojos y en el corazón de los que preguntaron al Señor Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. ¿Cuál es entonces el lugar de los pequeños en las relaciones del reino? Son miembros de pleno derecho. El respeto a los niños debe ser un respeto religioso, un respeto a los derechos y al lugar que Dios les da en la sociedad. Su integridad física, psicológica,
emocional, sexual, son inviolables. Son cosas por las que tenemos que dar cuentas a Dios, sobre todo en el marco de la seria advertencia del juicio que plantea el Señor Jesús. El profesor Luis B. Smith menciona 5 razones por las cuales las personas tienen derechos, razones que obviamente se aplican a los niños. La primera de ellas, dice el profesor Smith, mi prójimo, el niño, tiene derecho por estar aquí. Tiene derecho porque fue creado, porque existe aparte de mí, pero como yo, está también arraigado en Dios. Tiene derecho a estar aquí porque Dios lo puso aquí. No importa si me guste o no que esté aquí. No importa si me resulta o no atractivo. Está aquí y debo respetar su derecho, pues Dios lo puso aquí. 2. Mi prójimo, el niño, tiene derecho por ser una persona. Está aquí como imagen de Dios. No importa si es hermoso o feo, simpático o antipático. No importa si es fuerte o débil. Basta con ser nacido de mujer para tener derecho y ser respetado como una persona inviolable, como alguien hecho poco menor que los ángeles, dice el Salmo 8:5. 3. Mi prójimo, el niño, tiene derecho porque tiene un llamado especial. Mi derecho básico es cumplir con mi deber. Todo ser humano es responsable de cuidar a otro y cada uno de nosotros tiene un llamado especial para desarrollar sus dones y hacer que la vida sea más humana y redunde a la mayor gloria de Dios. 4. Mi prójimo, el niño, tiene derecho como miembro de la comunidad. Aunque es una persona aparte de mí, también está unida a mí en la comunidad humana. El hecho de ser un humano, un miembro de la familia humana, le da derechos y me pone en deuda con él. Y 5. Mi prójimo, el niño, tiene derechos porque es un tipo especial de persona. El hecho de que haya sido creado a la imagen de Dios le da derechos similares a los del resto del mundo, pero el ser un individuo personal y único tiene derechos especiales. Los derechos de los discapacitados son diferentes al del resto de las personas, de los ancianos y de los adultos son diferentes a los de los niños, y es claro que las personas más débiles precisan de una protección especial. Un comentario final. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado, sin precedentes en la historia, ha sido firmado por todos los países del mundo menos 2. Define los derechos de los niños a cosas como la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, la protección de la pobreza, etc. Estos son los derechos que todos los niños deben disfrutar. Sin embargo, seguramente todos hemos escuchado que este énfasis en los derechos de los niños ha guardado silencio sobre sus deberes, lo que podría resultar en el abuso de los menores sobre los mayores, una suerte de tiranía de las minorías a escala familiar. Quizá ese riesgo sea real, pero piénselo detenidamente. Nunca se podrá comparar en fuerza o en alcance el posible abuso de los niños contra los adultos a la brutal realidad del abuso de los adultos contra los menores. Y una vez más, tal vez por eso el Señor Jesús dijo: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgara en el cuello una piedra de molino de asno y que se arrojara a lo profundo del mar. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre. Te damos porque nos permites una vez más meditar en tu palabra y hacerlo enfrentando una enseñanza tan básica, directa y fundamental, porque a final de cuentas los problemas de abuso no distinguen ni género, ni nivel socioeconómico, educativo, identidad religiosa. Son realidades que desafían a cualquier persona y a cualquier grupo, y solo te rogamos, Señor, que nos permita ser una familia que provea protección, aliento, soporte a los menores. Te rogamos que sea así, en el nombre de Cristo. Amén.